Muy buenos días a todos los compañeros de esta cátedra y al profesor Magíster Nerio Portillo. En esta oportunidad nos ocupa el estudiar una discapacidad muy importante para la sociedad. Una discapacidad que de manera recurrente se ve y se vislumbra en grandes grupos sociales de Venezuela y de toda Latinoamérica. Es la discapacidad intelectual. Bienvenidos. Esta discapacidad se entiende como la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que implica que la persona pueda tener dificultades para comprender, aprender y recordar cosas nuevas que se manifiestan durante el desarrollo y que contribuyen al nivel de inteligencia general, habilidades cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje. También podemos definirla como una serie de limitaciones significativas tanto en el funcionamiento como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Los factores de riesgo que determinan la discapacidad intelectual son los siguientes. Como consecuencia del progreso en el cuidado prenatal, lesiones, infecciones y toxinas son causas menos frecuentes. Por el contrario, los factores genéticos se han vuelto predominantes y las influencias ambientales como desnutrición, deprivación emocional y social, como orfanatos mal gestionados, etc., tienden a causar o empeorar la discapacidad intelectual. Incluso se ha discutido de que uno de los factores fundamentales para la aparición de esta discapacidad es la falta de utilización de los medicamentos prenatales que usan las mamás. Es decir, las mujeres embarazadas o en gestación que no utilizan o que no se medican adecuadamente también pueden producir discapacidad intelectual. Otro factor que influye en el desarrollo y en el funcionamiento del cerebro del niño en el periodo prenatal, perinatal o postnatal pueden ser individuos de tres grupos, es decir, orgánicos, genéticos y socioculturales. Es importante considerar también de que estos tres tipos de factores o tres grupos, el más denotativo para la discapacidad intelectual es precisamente el genético. Es el más acentuado y que de manera permanente o recurrente tiende a generar efectos irreversibles en la conducta de la sociedad. ¿Cómo se manifiesta la discapacidad intelectual? Se puede ver, se puede estudiar de diversas maneras. Puede decirse que existe una discapacidad intelectual profunda cuando el coeficiente intelectual está por debajo de 20 puntos. Este tipo de discapacidad está representada del 1 al 2% de todos los casos de estudio. Estos individuos pueden por sí mismos hacer todas las actividades y no tener lenguaje. En ello pueden producir una serie de convulsiones, discapacidades motoras y la vida de estas personas tiende a limitarse a lo largo del tiempo. Las manifestaciones graves de la discapacidad intelectual pueden medirse a través de un coeficiente intelectual que va entre 20 y 34 puntos y que a nivel de toda la sociedad representa del 3 al 4%. En este tipo de manifestación grave de la discapacidad intelectual, durante el desarrollo se evidencian una serie de retrasos. No pronuncian adecuadamente las palabras y el vocablo que pueden usar es limitativo. Es importante tomar en consideración que este tipo de personas tienden a necesitar distintos cuidados o a distintas orientaciones para que puedan desarrollar adecuadamente las actividades académicas en la escuela y en donde ellos habitan. También existe la discapacidad intelectual moderada, cuyo coeficiente intelectual oscila entre 35 y 49 puntos. Y dentro del rango de los casos identificados con dicha discapacidad, representa el 12% de los participantes. En este caso en particular, no es tan profunda o tan grave como las anteriores.
Sin embargo, para el desarrollo intelectual o para el desarrollo de las capacidades académicas tienden a ser más lentos los procesos y por lo tanto eh, tiende a disminuir la comunicación y pueden cuidarse a sí mismos pero con una orientación específica. Deben ser supervisados, pueden trabajar, pero en una serie de esfuerzos laborales que no impliquen mejorar la calidad de vida o producir algún tipo de síntomas graves que puedan generar una manifestación mayor dentro de la discapacidad. También podemos hablar de una discapacidad intelectual leve, cuyo coeficiente intelectual oscila entre 50 y 69 puntos, y que dentro de la población en general, de todos los casos que se han detectado, representa aproximadamente el 80%. En los primeros años, específicamente en los niños, este desarrollo tiende a ser lento, pausado. Por tanto, entonces el desarrollo intelectual académico del niño tiende a retrasarse. Sin embargo, estos pueden comunicarse y adquirir una serie de habilidades elementales que puedan reducir los efectos de la discapacidad intelectual. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de este tipo de discapacidad? Por ejemplo, en el lenguaje, los niños presentan un pequeño retraso, es decir, que pueden producir una serie de tartamudeos o de movimientos lingüísticos que no son comunes. Tienen dificultad para hablar y para entablar algún tipo de comunicación con sus semejantes. Ahora, desde el punto de vista lingüístico, en los niños tiende a ser un poco menor eh, la afectación que pueda producir este tipo de discapacidad, porque es a temprana edad. Sin embargo, se dice entonces de que los graves casos o profundos tienden a impedir la comunicación efectiva, o sea, no se comunican. Y podrían establecer una serie de palabras, pero palabras muy comunes o para palabras que son conocidas en verdad. En torno a la percepción, los niños tienden a tardarse para poder percibir y generar una respuesta a los estímulos del entorno. Es decir, que poseen algún tipo de limitaciones para poder establecer diferencias de tamaño, forma, color y numerológicas. La cognición también es un síntoma de la discapacidad intelectual, puesto que afecta los procesos académicos y de desarrollo intelectual de los niños. En este caso, impide el analizar, el razonar, el comprender y calcular, y establecer pensamientos abstractos sobre una serie de situaciones cotidianas. En este caso, cuando la dificultad intelectual es leve, este puede leer y realizar algunos cálculos matemáticos, específicamente en niños de 9 a 12 años. En torno a la concentración y la memoria, la discapacidad intelectual restringe este tipo de condición académica e intelectual, puesto que implica niveles bajos y restringidos para la comprensión de contenidos. Por tanto, la memoria tiende a ser pobre, es decir, no asimila y e imposibilita, perdón, algunos episodios para recordar, para guardar información, para tener recuerdos. Eh, es decir, genera una serie de trastornos que tienden a inmovilizar desde un punto de vista de la intelectualidad a los niños. La emoción también es un síntoma o un indicador como un síntoma que representa la discapacidad intelectual. En torno a esto, los niños se muestran cerrados, tienden a responder de manera ingenua a las vicisitudes del entorno, a pesar de la edad, tiende a ser inmaduros, perdón. Este tipo de discapacidad tiende a limitar el autocontrol y tienden a ser agresivos e impulsivos. En cuanto a los movimientos y conducta, este tipo de discapacidad implica la limitación en la coordinación de los movimientos,
en este caso movimientos corporales. Por tanto, estos pueden comportarse como niños torpes o que estos movimientos tiendan a ser muy bruscos, que no tengan una asociación con movimientos normales. Bien. En casos muy graves, es frecuente observar movimientos sin finalidad o estereotipados. Balanceo, golpearse, morderse, gritar, romper la ropa, es decir, una serie de conductas que no son normales y típicas. En cuanto a la prevención, es importante considerar que se pueden tomar medidas incluso desde una prevención primaria hasta una prevención terciaria. Hablamos de una prevención primaria para evitar la ocurrencia de la discapacidad intelectual, es decir, a muy temprana edad, incluso en niños muy pequeños, los cuales tengan síntomas o indicadores que muestren leve retardo o algún proceso desarrollatorio de la discapacidad intelectual. Este tipo de prevención está dirigido al mantenimiento de la salud y a la protección específica de su calidad de vida. Y en la prevención secundaria eh, se detiene el progreso de la enfermedad con fármacos o con una serie de estimulaciones físicas o que tengan relación directamente con el desarrollo natural y ambiental del niño o del adulto. Y por último, la prevención terciaria, que es evitar las complicaciones y maximizar su funcionamiento. De esta manera, doy por concluido mi participación en este tipo de actividades que, si bien tienden a fortalecer los conocimientos. Por esta razón, gracias a todos ustedes por poder escuchar y participar de esta pequeña